Descubierto. La increíble respuesta de un abuelo herido tras ser echado de casa por su nuera embustera que lo dejó sin hogar. Don Ramón, un abuelo de 70 años, sentó sus achacosos huesos en la mecedora del porche, su mirada perdida en el horizonte, donde el sol se escondía detrás de las montañas. Había dedicado toda su vida a cultivar la tierra, a ver crecer a sus hijos y después a sus nietos. Pero desde la muerte de su esposa, la soledad lo abrazaba más que nunca y la casa, que antes respiraba alegría, ahora era un eco de ausencia. Su nuera, sintiendo que su presencia era un estorbo, le dijo una mañana que se fuera. «Ya no eres parte de esta familia», había gritado mientras él sentía que el corazón se le partía como si de una piñata se tratara. Echarlo de casa fue una herida silenciosa pero profunda. Don Ramón dejó aquella casa, su hogar, con lágrimas en los ojos y un dolor que jamás había sentido. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió buscar refugio en la plaza del pueblo, el mismo lugar donde tantas veces había jugado y compartido risas con sus nietos. La plaza lo recibió con brazos abiertos, y al instante, algo mágico empezó a suceder. Los vecinos, al verlo allá, recordaron las historias conmovedoras que contaba sobre el campo, los días de trabajo y los momentos compartidos. Poco a poco, comenzaron a acercarse. Una tarde, mientras compartía relatos y risas, los ecos de su juventud resonaban entre los niños que lo escuchaban con asombro. El ambiente se llenó de una nostalgia palpable por aquellos tiempos en que el respeto a los mayores y las tradiciones eran sagradas. Sin embargo, un incidente inesperado sacudió esa paz. Una joven madre, en un arrebato, despidió a su anciano padre, y lo que ocurrió después fue un destello de indignación y discusión entre los presentes. ¿Qué les había pasado? Habían olvidado los valores familiares, la dignidad de los mayores. Decidido a restaurar la honra perdida y sanar los lazos fracturados, don Ramón tuvo una idea brillante. ¿Por qué no organizar un festival de tradiciones en la plaza? Con el corazón rebosante de amor por su gente, comenzó a preparar el evento que celebraría la cultura del pueblo y el valor de la familia. Los rumores del festival contagiarían a todos, y el pueblo empezaría a unirse en torno a la historia de don Ramón y otras personas que, como él, se sintieron desplazadas de su propia vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el festival se convirtió en un hito, bailes, cantares y comidas típicas llenaron la plaza y revivieron la memoria colectiva. En uno de esos momentos, cuando todo parecía en armonía, su nuera apareció entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, don Ramón se giró hacia ella. Este sería el instante crucial, la oportunidad de recuperar su lugar en la familia. La multitud contenía el aliento, y el aire vibraba con la tensión de lo que estaba por suceder. ¿Logrará sanar el viejo corazón que había sido desgarrado? La plaza estaba a la espera, anhelando que la vida de don Ramón diera un vuelco inesperado. Don Ramón respiró hondo, tratando de calmar el tumulto de emociones que se arremolinaba en su pecho. La imagen de su nuera, esa mujer que una vez consideró parte de su propia familia, le trajo una mezcla de dolor y esperanza. ¿Ella estará pensando en lo que ha hecho?, se preguntó mientras sus ojos recorrían el rostro adolescente de su nuera, que ahora mostraba signos de culpa. Los murmullos entre la multitud aumentaban. Algunos vecinos, que hasta hace poco miraban con preocupación, ahora observaban con expectación. Aquí estoy, hija, pensó, sintiendo que el momento de su verdad se deslizaba entre sus dedos. Pero en lugar de dejarse llevar por el rencor, un fuego inesperado comenzó a encenderse en su interior.
Recordó los días de risas y cuentos con sus nietos, y sintió que en ese instante no podía permitir que la amargura lo consumiera. Con un gesto suave pero firme, don Ramón alzó la voz. Tú fuiste parte de mi vida, parte de esta familia. Cada pelea y cada abrazo, todo importa. Pero lo que importa más es recordar que la familia se construye con amor, no con la falta de él. Sus palabras flotaron en el aire como un canto esperanzador, resonando en cada rincón de la plaza. La muchedumbre comenzó a aplaudir, y algunas lágrimas se deslizaron por las mejillas de quienes escuchaban. Las miradas de desaprobación hacia su nuera se transformaron lentamente en miradas suaves, como si el amor tuviera el poder de borrar el dolor del pasado. Los murmullos se convirtieron en palabras de comprensión, el eco de su mensaje se esparció, recordando a todos lo que realmente significaba la unidad familiar. Su nuera, por otro lado, no podía contener las lágrimas. La presión de la culpa se convirtió en un torrente que la llevó a cambiar su expresión. Con voz temblorosa, ella contestó, «Perdóname, don Ramón. He estado ciega por mi propio dolor. No comprendía cómo mi rechazo te había herido». En sus ojos había una chispa de reconocimiento, y eso, más que cualquier otra cosa, iluminó el corazón de don Ramón. Algo en el aire comenzó a cambiar. Don Ramón extendió su mano hacia ella, el acto más simple, pero cargado de significado. La multitud se mantuvo en silencio, observando. El instante parecía eterno mientras ella titubeaba, pero finalmente se acerca y coloca su mano sobre la de su suegro. «Quizás podamos reconstruir lo que una vez tuvimos», replicó, y en ese momento, la multitud estalló en un aplauso sonoro, un testimonio de unidad. Don Ramón miró a su alrededor y vio a las caras aliviadas y esperanzadas. Pero, en un rincón de la plaza, una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos. Esa misma noche, algo inquietante lo despertó, un susurro proveniente de un viejo conocido que hacía tiempo no veía. Oh, cómo había cambiado la plaza. Pero, ¿había realmente resuelto todo? El camino hacia la reconciliación era largo, y quizás otros fantasmas del pasado estaban por aparecer. ¿Qué otras batallas pendientes tendría que enfrentar para recuperar su lugar entero en la familia y en el pueblo? La plaza, ahora brilla con alegría, pero dentro de él, una inquietud crecía. El viejo conocido podría traer más de lo que esperaban. Así que, con el corazón en la mano y el alma llena de incertidumbre, se preparó para lo que había de venir. El sol comenzó a despuntar al amanecer, iluminando la plaza con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Don Ramón se sentó en el borde de su cama, pensando en lo que había ocurrido la noche anterior. Las risas y los aplausos aún resonaban en su mente, como un eco de la esperanza renovada. Pero bajo esa luz, una sombra le susurraba que aún no había terminado. El rostro del viejo conocido apareció en su memoria, un amigo de la infancia. Un hermano de Soros que había hecho elecciones poco favorables. Mientras vestía su camisa de trabajo, los recuerdos de aquel amigo volvieron a él. Una vez fueron inseparables, compartiendo sueños y risas. Pero luego vinieron los desengaños y las distancias. La traición hizo que don Ramón se apartara, y ahora, la posibilidad de su regreso lo inquietaba. ¿Cómo reaccionaría su nuera al ver al hombre que una vez había simbolizado un camino no seguido? Es solo una visita, se dijo, convencido de que debía enfrentar lo que viniera. Quizás la llegada de su amigo era lo que necesitaba para cerrar viejas heridas, para descubrir que el perdón es un camino, no un destino. A medida que el día avanzaba, el pueblo empezó a cobrar vida. Las charlas en las esquinas, el aroma del pan recién horneado en la panadería, y las risas de niños jugando llenaban el aire. La plaza parecía una pintura viviente, pero don Ramón no podía disfrutarla del todo. Cada sonido lo recordaba que lo más importante aún estaba en el aire, y era su familia. Como avanzar con su nuera cuando fantasmas del pasado podían volver a atormentarlos. Cuando al fin el reloj marcó la tarde, el viejo conocido apareció. Su figura, marcada por el paso del tiempo y las vidas separadas,
Se detuvo en la entrada de la plaza. Las miradas de la gente se volvieron hacia él, y una sensación incómoda se extendió entre la multitud. Don Ramón sintió como si el aire se le escapara, pero en su interior había una chispa de coraje que lo impulsó a acercarse. Ezequiel pronunció su nombre con la mezcla de incredulidad y determinación. ¿Qué te trae de vuelta? Vine por ti, hermano, contestó Ezequiel, con un tono que revelaba su propia carga. He estado buscando respuestas y la realidad me ha golpeado fuerte. Me enteré de lo sucedido. Necesito explicarte algunas cosas. Don Ramón dudó, la desconfianza brotó en él como un rosal lleno de espinas. Sin embargo, el deseo de sanar lo llevó a escuchar lo que su antiguo amigo tenía que decir. La plaza, una vez vibrante con alegría, se volvió un espacio de intensa expectativa. ¿Recuerdas aquella vez en que prometimos no volver a separar nuestras familias?, continuó Ezequiel, sus ojos ahora llenos de sinceridad. Te fallé, lo sé. Pero hay secretos que deben salir a la luz, secretos que podrían afectar a quienes amas. La angustia golpeó el corazón de don Ramón. ¿Qué secretos ocultaría Ezequiel que podrían cambiarlo todo? Mientras las palabras de su amigo lo envolvían, un pensamiento se apoderó de él. ¿Sería posible que el perdón y el amor también incluyeran con quien había quebrado su amistad? El murmullo de la multitud se apagó a medida que el ambiente se cargaba de tensión. Don Ramón sabía que tenía dos opciones: cerrar la puerta a su pasado o abrirse a una verdad que podía llevar más dolor o, tal vez, una reconciliación aún más profunda. Dímelo, dijo con voz firme, mientras su corazón latía con fuerza, dímelo todo. La plaza, ahora testigo de un antiguo rencor resurgente, contenía la respiración al escuchar cómo la historia de su amigo comenzaba a desenredarse. ¿Cuáles serían sus revelaciones? ¿Cómo cambiaría todo lo que conocía? La intriga lo atrapó mientras los ecos de antiguas promesas resonaban en su ser. El camino hacia la verdad se abría ante él, pero ¿estaba listo para afrontarlo? La multitud se había congregado alrededor de don Ramón y Ezequiel, un mar de murmullos y miradas curiosas, mientras los ecos del pasado parecían levantarse como sombras de la tierra misma. Don Ramón, sintiendo el peso de esas miradas, sabía que el momento había llegado. Ezequiel lo miraba, sus ojos reflejando una mezcla de pesar y desesperación, como si cargar con los secretos de una vida de decisiones equivocadas lo hubiera convertido en un hombre diferente, aunque su esencia permaneciera intacta. Te fallé, Ramón. No solo a ti, sino a todos, incluso a tu familia. A tu nuera, comenzó Ezequiel, sus palabras casi un susurro, opacadas por el murmullo del pueblo. Lo que hice podría haber arruinado todo lo que tú y ella han construido. Don Ramón sintió que su pecho se apretaba. Recordaba cómo su nuera había absorbido la esperanza en su hogar, cómo había dado amor en cada rincón. ¿Qué podría haber hecho su amigo para amenazar eso? Ezequiel, ¿qué es lo que no sé?, preguntó, dejando salir un atisbo de preocupación. La curiosidad se entrelazaba con el temor en su corazón. Hay cosas que nunca debieron quedar en silencio, continuó Ezequiel con un retumbar en la voz. Mi error no solo fue personal, fue colectivo. Tu nuera ha estado luchando con algo más grande que lo que imaginas. Tu nieto ha estado en una encrucijada y no lo sabías. Don Ramón parpadeó, sintiendo que la tierra debajo de sus pies se movía como si sus cimientos estuvieran a punto de ceder. El nieto, su pequeño, inmerso en una lucha de la que no había tenido noticias. Su mente se llenó de posibles peligros, caminos equivocados, decisiones que habían dejado huellas profundas. ¿De qué hablas?, replicó con un hilo de angustia en la voz. Ezequiel tomó una respiración profunda, como si le pesara revelar lo que llevaba tanto tiempo guardando. Cuando me alejé, tomé decisiones que afectaron a mi familia, y tú nunca lo supiste. Pensé que era lo mejor, pero las consecuencias salpicaron a otros. Tu familia.
Hay un secreto que involucra al hijo de tu nuera, algo que relaciona a tu padre con las decisiones que tomé. Don Ramón sintió un sudor frío recorrer su frente. Recordaba a su padre, un hombre de principios que había tratado de guiarlo. ¿Cómo podía algo de su pasado, algo que creía cerrado, regresar para amenazar la estabilidad de su familia? Ese secreto, si se revela, puede destruir todo lo que dijiste que habías construido, continuó Ezequiel, temblando. Pero aún tienes una oportunidad. Puedes detenerlo antes de que empeore. La multitud comenzó a inquietarse, incómoda con la intensidad del momento. Don Ramón podía sentir las preocupaciones aflorar entre los rostros conocidos, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué hacer, cuando lo que más amaba se veía amenazado por ese fantasma del pasado? Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior. Su corazón latía con fuerza, la esperanza y el miedo chocando entre sí en un drama silencioso. Sin embargo, había una pequeña llama de valentía que no quería dejar extinguirse. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia? Esa pregunta brotó de su ser, casi un grito de auxilio. Debes enfrentar la verdad, buscar las respuestas que has evitado. A veces, el perdón puede surgir de más dolor, pero puede ser lo que necesitas para sanar las heridas. Estás a tiempo de amar estas cicatrices, dijo Ezequiel, su tono ahora un eco de súplica. La plaza cayó, atrapada en la densidad del momento. Don Ramón no solo debía lidiar con su pasado, sino que ahora, debía proteger a su futuro. Podría enfocarse en lo que realmente importaba y buscar las respuestas, aun sabiendo que cada paso podría provocar una ruptura irreversible. La decisión crucial se cernía sobre él, un oleaje de emociones arrastrando todo y a todos. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero una nueva inquietud despertaba su corazón. ¿Sería capaz de afrontar esa tormenta? Los rostros de su familia flotaron en su mente mientras su espíritu ardía de nuevas resoluciones. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, y la revelación, precursoras de secretos todavía por descubrir, lo acompañaban mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, simbolizando que la oscuridad de lo desconocido estaba a un paso de ser iluminada. ¿Qué secretos se descubrirían, y cómo afectaría eso al mundo que tanto había luchado por proteger? Don Ramón sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. Con una determinación renovada, dio un paso hacia Ezequiel, sintiendo que el murmullo de la multitud se desvanecía en su propia preocupación. Voy a enfrentar esto, proclamó, su voz resonando como un mantra en medio de la confusión. No dejaré que mis miedos me mantengan atado. Ezequiel asintió, aliviado pero aún tenso. Debes ser cuidadoso, Ramón. Hay fuerzas en juego que no comprendes del todo. La verdad puede ser como un cuchillo, capaz de cortar lo que amas y de cicatrizar heridas. Los rostros del público giraron hacia don Ramón, cada uno portando su propia mezcla de expectativa y ansiedad. Se preguntaban cómo un abuelo, un hombre de familia, podía estar al borde del abismo y aún así mostrar una actitud desafiante. ¿Dónde lo encontraré?, preguntó don Ramón, sabiendo que la búsqueda de la verdad comenzaba ahora, en un laberinto que parecía no tener fin. Primero, ve a tu nuera. Ella sabe más de lo que imaginas. Pero ten cuidado, su corazón también está fracturado, y la realidad puede ser más dolorosa de lo que crees. Ezequiel recordó, su voz cargada de preocupación. Con cada palabra, el peso de la historia se hizo más pesado, pero don Ramón lo llevó consigo, como un escudo. Se sintió impulsado por el amor que sentía por su familia. Se alejaron de la multitud, los murmullos en sus espaldas sufriendo una transformación, convirtiéndose en ecos de deseos de apoyo y esperanza. Al llegar a casa, el silencio fue abrumador. La cocina, usualmente llena de risas y aromas familiares, ahora parecía un campo de batalla. Su nuera, Clara, estaba allí, con los ojos llenos de incertidumbre. Tenía la mirada de alguien que había luchado con demonios internos y aún no había encontrado el camino hacia la paz. Clara, empezó don Ramón, su voz temblando.
Necesito hablar contigo sobre Ezequiel y sobre nuestro pasado. Clara se giró, su expresión endurecida. ¿Sobre el pasado? Ramón, hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Cosas que pueden hacer mucho daño si salieron de nuevo. Ese tono cortante le atravesó el corazón. Con cada palabra que Clara decía, podía sentir cómo el amor que había crecido entre ellos se tambaleaba al borde del abismo. Pero lo necesitamos, Clara. Tu hijo lo necesita. No puedo permitir que el pasado arruine su futuro. No cuando tengo la posibilidad de cambiarlo. Ella lo miró fijamente, el dolor visible en su expresión. Las sombras de la incertidumbre y el trauma que había enfrentado parecían estar a punto de desbordarse. ¿Y si la verdad es más dolorosa que la mentira, Ramón? ¿Y si lo que descubramos nos separa aún más? Don Ramón respiró hondo, sintiendo que cada palabra calaba hondo en su ser. A veces, Clara, la verdad duele, pero también cura. Si nos enfrentamos juntos a esto, podremos superar cualquier cosa. Las palabras de don Ramón parecieron hacer eco, resonando en la vida de Clara. La guerra interna que había librado se vislumbraba en su mirada y, poco a poco, la barrera que había levantado empezó a desmoronarse. ¿Y si me estoy arriesgando a perderte a ti y a nuestro hijo?, preguntó ella, la angustia reflejada en su voz. Entonces tendré que luchar por ti por los tres. Necesito que confiemos el uno en el otro, que enfrentemos el dolor juntos. Se produjo un silencio, un tenso momento antes de que Clara, con lágrimas en los ojos, finalmente se acercara a él. Se abrazaron y en ese momento, don Ramón supo que el camino se había iluminado. No era el final, sino el verdadero comienzo. Mientras se abrazaban, sabían que el misterio del pasado aún no se había resuelto. Las preguntas que Ezequiel había planteado aún flotaban en el aire. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, dejando un delicado hilo de esperanza para el futuro. Don Ramón se separó de Clara, con una decisión firme dibujada en su rostro. Voy a buscar esos secretos, cueste lo que cueste. Por nuestra familia. Pero aún quedaba por descubrir un secreto mucho más grande de lo que ninguno había imaginado. Ezequiel sabía más de lo que había revelado. ¿Qué más ocultaba? Una sombra quizás más oscura aguardaba, haciendo que cada paso hacia la verdad fuera más incierto y peligroso. Las luces se desvanecieron lentamente en la casa, y mientras la noche se cernía, el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. ¿Estarían preparados para lo que venía? ¿Podría don Ramón sobrellevar el peso de esa verdad, sin importar el costo que tuviera que pagar? Don Ramón salió de la cocina con el corazón palpitando como un tambor. El aire estaba cargado de tensión, una atmósfera densa que parecía vibrar con cada paso. Se adentró en el pequeño pasillo que llevaba a la sala, donde las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz que iluminaba el lugar. Se preguntaba si encontraría en esos rincones la respuesta que lo llevaría a enfrentar los secretos del pasado. Sabía que lo primero era hablar con Clara y, aunque su corazón latía con fuerza, sabía que cada palabra contaba. Ella había comenzado a abrirse, y esa fragilidad podía ser la clave para desentrañar lo que necesitaba saber. Don Ramón recordó la tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía estar ligada a algo que ni él, ni su difunta esposa, habían podido prevenir. La sala estaba cubierta de silencio, pero había un eco de recuerdos flotando en el aire, risas de su hijo cuando era niño, la alegría de fiestas familiares, la dulzura de una vida que ahora parecía tan lejana. Se sentó en un sillón desgastado, la madera crujió suavemente, como si el mueble mismo lo alentara a avanzar. ¿Y si todo esto fue en vano?, murmuró para sí mismo. Pero entonces, la imagen de Juanito, su nieto amado, atravesó su mente y lo instó a levantarse de nuevo. Ese era su propósito, pelear por el futuro de la siguiente generación. Mientras contemplaba la vidriera que daba al jardín, vio a Clara acercarse lentamente. Ella llevaba en su rostro una mezcla de determinación y miedo.
Don Ramón sintió que el aire se cortaba. Clara, dijo, su voz un hilo de emoción, necesito que me cuentes lo que sabes. Clara retrocedió un paso, con miedo a abrir viejas heridas. No sé si esto es lo que quieres, Ramón. Hay cosas que son difíciles de soportar. Él se acercó, buscando en su mirada la conexión que habían compartido. Lo sé. Pero, por amor a Juanito, debemos enfrentarlo. La verdad traerá claridad, y, aunque duela, debemos ser valientes. La joven soltó un suspiro entrecortado, como si una parte de ella estuviera dispuesta a liberar ese peso que había cargado durante tanto tiempo. De acuerdo. Pero no quiero que esto nos destruya. Don Ramón asintió con comprensión. Ella necesitaba ver que estaba dispuesto a correr ese riesgo. Nadie quiere eso. Solo quiero entender. Clara tomó asiento, las manos temblorosas sobre las rodillas. A veces pienso en las decisiones que tomaste, las decisiones que tomamos. Lo que Ezequiel sabe. Una pausa silenciosa llenó el espacio, creando una tensión palpable que los mantenía en vilo. Él es un buen hombre, interrumpió don Ramón. Ha estado a nuestro lado durante todo este tiempo. Si hay algo que nos oculta, debemos descubrirlo. La verdad puede doler, pero también puede liberarnos. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Clara, pero no eran solo de dolor. Lo que descubrí, Ramón, no solo afecta a nuestro pasado, sino a la vida de Juanito y a ti. Su voz quebró, y eso fue suficiente para que don Ramón se acercara, la abrazara de nuevo y le diera el apoyo que ambos necesitaban. ¿Qué tan grave es?, preguntó él, su corazón notando un frío inusual. Lo suficiente como para cambiar todo, respondió ella, el temblor en su voz resonando en su pecho. Luego de un momento de silencio, Clara finalmente se armó de valor. Ezequiel tiene un secreto relacionado con tu pasado, uno que podría hacerte ver a tu familia de otra manera y quizás a ti mismo, también. El aire se volvió espeso entre ellos, como si las palabras pudieran manifestar el temor latente. Don Ramón sintió como si el ciclo de preguntas girara a su alrededor, pero la urgencia por descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. El camino frente a él era oscuro, pero sobre aquel abismo, había una luz que guiaba sus pasos. ¿Qué es, Clara? Estamos listos para enfrentar esto. La mirada de don Ramón se llenó de determinación, su nuera respiró hondo, y en ese instante se sintió como si el mundo se detuviera. Ezequiel sabe sobre la conexión que tienes con mi padre. Las palabras cayeron como un pesado telón sobre la escena. La revelación era como un relámpago cortando la noche, iluminando con su fulgor la siniestra verdad que se cernía sobre ellos. Don Ramón sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Clara se recompuso, atrapando las lágrimas. No puedo explicarlo todo ahora, pero debes enfrentar a Ezequiel. Él sabe mucho más. La mente de don Ramón se agitó. Nunca se imaginaría que el hilo de su vida se entrelazaba con el pasado de Clara. La necesidad de la verdad se tornaba urgente, casi vital. ¿Cuánto daño pudo haber causado ese secreto por revelar? Mientras se dirigía hacia la puerta, la incertidumbre pesaba sobre sus hombros, pero la fuerza del amor familiar lo impulsaba. Sin embargo, no podía dejar de sentir el abrumador temor de lo que podrían descubrir. Voy a buscarlo. Estén preparados para lo que venga. Su voz resonaba como un compromiso en el aire, y con esas palabras, un nuevo capítulo de la búsqueda por la verdad comenzaba. La noche aún era joven, pero la verdad, una sombra inquietante, pronto enfrentaría a don Ramón y a todos los que amaba. ¿Qué secretos desgarradores quedaban por descubrir? Don Ramón sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras salía de la casa, cada paso resonando en su mente como un eco abrumador. La noche parecía cerrarse a su alrededor, y el cielo reflejaba su agitación con nubes tupidas y amenazadoras.
Se preguntaba cómo había llegado hasta aquí, al borde de una revelación que podría destruir la paz que había mantenido durante tantos años. La incertidumbre crecía como una sombra, y la sola idea de enfrentar a Ezequiel lo paralizaba. A medida que avanzaba hacia el jardín, la brisa nocturna le acariciaba el rostro, dándole un momento de alivio. Miró hacia el cielo estrellado, preguntándose si las estrellas conocían la historia que ahora debía enfrentar. A cada instante que pasaba, la necesidad de hallar respuestas se tornaba más acuciante. Al llegar al umbral de la calle, se encontró con una figura conocida. Era Ezequiel, que parecía estar esperando por él. La tensión era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Don Ramón observó la expresión en el rostro de la figura que se había convertido en parte de su familia, un hombre noble y trabajador, pero que ahora parecía cargar con un peso invisible. Ramón, pronunció Ezequiel, su voz era grave y tranquila a la vez. Sabía que vendrías. Clara me dijo que habías preguntado. Necesito saber lo que ocultas, respondió don Ramón, su tono firme. No puedo vivir con esta incertidumbre. Esto afecta a Juanito, a todos nosotros. Ezequiel respiró hondo, y de su mirada se desprendió un profundo dolor. No lo haces más fácil, murmuró, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Lo que tengo que decir podría cambiar tu vida para siempre. Me lo tienes que contar. Huir de la verdad solo traerá más sufrimiento, insistió don Ramón. Su corazón se aceleraba, anticipando una tormenta de emociones que no sabía si podría soportar. Ambos se sentaron en una banca cercana, bajo la sombra de un árbol frondoso. Las hojas susurraban en la noche, como si estuvieran tratando de ocultar secretos. Ezequiel giró la cabeza hacia el suelo antes de hablar. Tuve un encuentro con tu familia, y con la mía. Hay algo que se remonta a los días en que mi padre conoció a Clara. Todo lo que creía saber sobre nosotros podría no ser verdad. Las palabras de Ezequiel llegaron como una luz, y don Ramón sintió que el aire le faltaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz un susurro temeroso. Tu padre y el mío estaban involucrados en algo que nunca debieron haber iniciado. Era un secreto que ellos decidieron llevar a la tumba, una conexión que muchas veces se oculta entre las sombras. Tu pasado es parte del mío de una manera que nunca imaginaste. Los ojos de don Ramón se llenaron de incredulidad. ¿Cómo puede ser eso? Solo hay una historia que he conocido, una en la que todos somos inocentes. ¿Por qué no se me ha dicho nada? Porque es más fácil vivir en la ignorancia que aceptar una verdad que duele, contestó Ezequiel, con la voz entrecortada. Pero ahora esa ignorancia se convierte en una prisión. Clara merece saberlo. Juanito también. Y tú, debes enfrentarlo. Las verdades ocultas no se desaparecen, Ramón, solo se ocultan. A medida que la revelación se hacía eco dentro de don Ramón, sintió que su mundo se tambaleaba. La culpa, el miedo, la tristeza, todo brotaba de su corazón como espinas, y la fragilidad de su familia se hacía más evidente que nunca. No solo se trataba de su relación con Clara, sino de quienes eran realmente, y de lo que eso significaría para su legado. ¿Qué debo hacer?, preguntó don Ramón, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre él. Debes enfrentarte a tu historia, a las decisiones de tu familia, dijo Ezequiel. Ese es el primer paso hacia la sanación. No será fácil, pero es necesario para poder avanzar. Don Ramón tardó un momento en procesar esas palabras. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la casa brillaban tenues. El amor que había luchado por mantener en pie podría estar al borde del colapso, y la única manera de salvarlo era ahondar en las raíces del dolor. Lo haré, declaró finalmente, una determinación nueva ardiendo en su pecho. Buscaré la verdad, por el bien de Juanito y de todos nosotros. Estaré preparado para cualquier cosa. La noche se volvió más oscura a su alrededor,
pero en su interior surgía una luz nueva, al mismo tiempo dolorosa y esperanzadora. La verdad no solo podría destruir, también podía liberar. Mientras don Ramón regresaba a casa, una pregunta lo asaltó. ¿Qué pasaría si la verdad resultara ser más dolorosa de lo que podría soportar? La incertidumbre creció en él, pero sabía que nada podía ser peor que vivir en la oscuridad de la ignorancia. Con cada paso, el peso de su pasado lo seguía, pero también lo despertaba, y en lo profundo de su ser, sabía que la confrontación con su historia era inevitable, porque, al final, el verdadero legado de una familia no era lo que se fingía, sino lo que se había vivido. ¿Podría don Ramón soportar lo que estaba a punto de descubrir? Don Ramón llegó a casa con el corazón en un puño. La puerta crujió al abrirse, y en la penumbra, la silueta de Clara se dibujó frente a la luz tenue de la cocina. Ella estaba allí, frágil pero decidida, como una roca que se aferra a su lugar en el río, desafiando el flujo del agua. ¿Te fuiste a dar un paseo?, preguntó Clara con un tono aparentemente despreocupado, aunque en su mirada había un destello de preocupación. Don Ramón sintió que la culpa lo invadía. Ella no merecía cargar con su tormento. Clara comenzó a decir, pero las palabras se atrofiaron en su garganta. ¿Cómo podía decirle lo que había descubierto? ¿Cómo explicarle que su mundo estaba a punto de transformarse en algo desconocido? Te veo en la cara, Ramón. Algo no anda bien, interrumpió Clara, alzando una ceja. Don Ramón desvió la vista un momento, las manos sudorosas apretaban su lado. Tú sabes que Ezequiel y yo hemos tenido una conversación importante, murmuró al fin. Clara frunció el ceño con el eco de una intriga instantánea. ¿Sobre qué? La voz de Clara fue suave, como si estuviera cuidando cada palabra para no romper algo frágil entre ellos. Sobre nuestros pasados, conexiones que se arrastran en la oscuridad. Las palabras cayeron de sus labios como un río desbordado. Hay secretos, Clara. Secretos que probablemente nos han afectado más de lo que creemos. A medida que don Ramón hablaba, su voz adquirió más firmeza. Era como si, al nombrar las inquietudes, les daba vida y fuerza, y al mismo tiempo, un sentido de liberación. ¿Qué tipo de secretos?, inquirió Clara, su rostro marcándose con la preocupación que empezaba a contagiar el aire. Don Ramón se quedó en silencio, buscando el modo de protegerla de la tormenta que se avecinaba. Ezequiel me ha hablado de una conexión entre nuestras familias. Algo que se remonta a mucho tiempo atrás. Es como un hilo del que cuelgan nuestras historias y del que se va tejiendo nuestro presente. Los ojos de Clara se abrieron como platos, y en su mirada intensa, don Ramón vio miedo mezclado con curiosidad. ¿Y qué significa eso para nosotros, para Juanito?, preguntó con una voz que traía consigo la fragilidad de su situación. Eso es lo que aún no sé, respondió don Ramón, sintiendo el peso de lo que debía desvelar. Pero debemos averiguarlo. La verdad tiene esta capacidad de sacudir todo lo que creíamos sólido. Clara dejó escapar un suspiro, y sus manos se entrelazaron nerviosamente. ¿Cómo podemos encontrar respuestas a algo que parece tan abrumador? Don Ramón sintió que un nudo se formaba en su estómago. No tengo todas las respuestas, pero debemos enfrentarlo juntos. ¿Estás dispuesta a eso? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado y miedo. Siempre estaré contigo, contestó Clara al fin, su voz un suave alivio. Pero sus ojos delataban la ansiedad que comenzaba a invadir su corazón. Decididamente, don Ramón tenía que protegerla y mantener su familia unida. Ambos se sentaron a la mesa del comedor, las sombras danzando a su alrededor. La revelación del pasado no era solo la historia de él, sino su historia compartida, una historia que también podría afectar a Juanito. Él necesitaba estar preparado, no solo para las respuestas, sino también para las reacciones que vendrían cuando se revelaran todos esos secretos. Mientras más hablaban, más sentía don Ramón que el tiempo se desvanecía.
La necesidad de actuar se hacía cada vez más urgente. Nunca había sido su estilo huir de un problema, pero esta vez era diferente, esto era sobre sus raíces. Maestro, pronunció Clara de repente, rompiendo el silencio en la habitación. ¿Qué sucederá si lo que descubramos no es lo que esperábamos? En ese momento, don Ramón comprendió que no solo la incertidumbre lo aterraba a él, sino que tenía el mismo efecto sobre su familia. El futuro que anhelaban podría estar en juego. La idea lo llenó de un profundo desasosiego. Lo que descubramos nos definirá, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice, dijo, sintiendo la necesidad de ser fuerte. Debemos ser valientes, Clara. No podemos seguir viviendo en la sombra de nuestras dudas. Y justo cuando una chispa de esperanza iluminaba su conversación, un golpe interrumpió la calma de la noche. La puerta se abrió de golpe. Juanito, su pequeño, entró con los ojos abrillantados por la curiosidad. ¿De qué hablaban? Su presencia inocente se convirtió en el centro del universo de don Ramón y Clara. Y en esa fracción de segundo, la preocupación que había sido solo de ellos se expandió. Cuanto de esta verdad su pequeño debería cargar, la noche aún tenía muchas revelaciones en su interior, y mientras Juanito miraba a sus padres con expectación, don Ramón sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendrían que prepararse, porque las verdades a veces sacuden lo que más se ama. ¿Qué consecuencias traerán estas revelaciones sobre su pequeño Juanito? Don Ramón sintió como su corazón latía con fuerza al mirar a Juanito, una mezcla de amor y miedo invadiéndolo. El pequeño, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor, sonreía con esa inocencia que hacía que todo pareciera más simple. Estamos hablando de cosas importantes, hijo, respondió don Ramón, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cosas que pueden cambiar la forma en que vemos a nuestra familia. Juanito frunció el ceño, claramente tratando de entender. ¿Como cuando los superhéroes se ven diferentes, pero siguen siendo buenos? Su comparación infantil lo hizo sonreír a pesar de la tensión. Sí, algo así, dijo Clara, cruzándose de brazos mientras se agachaba para estar a la altura de su hijo. Pero a veces hay cosas en el pasado que pueden ser complicadas, incluso para los adultos. Los ojos del niño brillaron al escuchar la mención de complicaciones, aunque su rostro no lograba esconder el pequeño resquicio de preocupación. ¿Vamos a pelear? No quiero que se peleen. Don Ramón y Clara se miraron, y en ese instante, sintieron una conexión renovada. Era un recordar que, a pesar de los secretos y la incertidumbre, su amor por Juanito era su refugio. No, hijo. No pelearemos, afirmó don Ramón con autoridad. Vamos a ser valientes. Juntos, como siempre. Juanito asintió, satisfecho con la respuesta, aunque aún su rostro mostraba preocupación. ¿Por qué no me cuentan un secreto? Así todos pueden estar tranquilos, sugirió Juanito, con un tono que desarmaba cualquier tensión en la sala. Don Ramón pensó que tal vez su hijo tenía razón. Hacerlo más ligero podría ser el camino correcto, al menos por ahora. Está bien. Te contaré un secreto, dijo, arrodillándose para quedar a su altura. Ezequiel me habló de algo que une a nuestras familias, algo del pasado. Pero eso no cambia lo que somos ahora, ¿verdad? Siempre seremos una familia. ¿Así que somos como un rompecabezas?, preguntó Juanito, iluminando la habitación con su sonrisa. Exactamente, hijo. A don Ramón se le ocurrió que tal vez, a pesar de todo, podrían encontrar la forma de unir esas piezas del pasado sin desgarrar el presente. Clara, sintiendo un impulso de esperanza, llevó su mano a la cabeza de Juanito. Siempre que estemos juntos, siempre encontraremos la manera de hacer que el rompecabezas funcione. La conversación fluyó hacia historias divertidas del pasado, como don Ramón había enseñado a Clara a montar la bicicleta, los días de lluvia que iban a pescar con Ezequiel en el río, como habían reído juntos en los veranos soleados.
Las sombras que habían invadido la casa estaban un poco más claras, aunque la inquietud seguía latente en el fondo. Sin embargo, el regreso a la normalidad fue breve. Un instante de risas, y el sonido de la puerta del patio al cerrarse interrumpió su paz. Clara se puso en alerta, la pregunta de qué o quién había hecho ruido se dibujó en sus miradas. ¿Qué fue eso?, preguntó Juanito, su voz fluyendo con curiosidad. Don Ramón se levantó, acercándose a la puerta. Voy a ver, dijo con voz firme. Clara se quedó cerca de su hijo, mirando a su esposo con preocupación. Al abrir, se encontró con Ezequiel, cuya expresión mostraba una mezcla de urgencia y miedo. Ramón, debemos hablar. No tenemos tiempo que perder. El corazón de don Ramón se encogió. ¿Qué revelaciones traería Ezequiel en esos minutos decisivos? La oscuridad del pasado, aún más fresca y amenazante, parecía rondearlos en ese instante. Todo podía cambiar en un suspiro. Ven, entremos, dijo don Ramón, mientras el miedo y la expectación comenzaban a llenar el aire. Clara retrocedió, preguntándose si estaban listos para la tormenta que se avecinaba. Y en ese momento, con la presencia de Ezequiel, comprendió que una nueva fase comenzaba. ¿Qué secretos se revelarán esta vez? La pregunta resonó en su mente mientras el aire se tornaba pesado. Don Ramón sintió que la vida, en un giro inesperado, preparaba un nuevo desenlace. La historia estaba muy lejos de terminar. Don Ramón miró a Ezequiel con incertidumbre, sintiendo que cada segundo que pasaba le robaba aliento. La tensión flotaba en el aire, y mientras cerraba la puerta tras de sí, supo que el momento que estaba a punto de vivir sería decisivo no solo para él, sino para toda su familia. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz entrecortada por la ansiedad. Clara, detrás de él, sintió que la preocupación la envolvía. ¿Es tu nieto, Juanito?, empezó Ezequiel, titubeando. Hay algo que él no sabe, algo que puede cambiarlo todo. Las palabras resonaron como campanas de alarma. La mirada de don Ramón se endureció. ¿Qué quieres decir con eso? No estoy dispuesto a permitir que ningún secreto lo lastime. Es solo que tiene una conexión con el pasado que no imaginabas, algo que puede hacerle daño si no lo enfrentamos ahora, explicó Ezequiel, la mirada llena de un peso indescriptible. Y si no lo hacemos juntos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todas las experiencias vividas hasta ese momento se apilaran sobre su pecho. ¿Qué es lo que hay que revelar? ¿Qué ha pasado con Juanito? Clara, que había estado al borde de su asiento, se acercó, tomando la mano de don Ramón con una firmeza solidaria. No dejaremos que el pasado lo alcance. Estamos contigo, Ezequiel. ¿Qué debemos hacer? Ezequiel respiró profundo, dándose cuenta de que el momento había llegado. La verdad es que hay algo en la familia de Juanito que vincula a nuestros padres. Y eso lo pone en un riesgo que no podemos ignorar. Don Ramón sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Recibí una carta que detalla un antiguo acuerdo entre nuestras familias, reveló Ezequiel, sacando un papel amarillento del bolsillo. Tu padre y el mío hicieron un pacto. Y si la información llega a oídos equivocados, su voz se desvaneció. Clara se hizo eco de su preocupación. Pero, ¿qué tipo de pacto? ¿Cómo puede afectar a Juanito? Es complicado, murmuró Ezequiel. Nuestro linaje ha estado enredado por generaciones. Debemos hablar con Juanito. Él merece la verdad, y también necesita saber cómo protegerse de esto. El miedo inundó el corazón de don Ramón, pero la determinación de proteger a su familia creció en su interior como una llama. Sí. Lo haremos juntos. Lo que hemos enfrentado hasta ahora no ha sido en vano. Pero, como le contamos a un niño lo que podría romper su mundo, cuestionó Clara, ahora con lágrimas en los ojos. Con amor,
respondió don Ramón, su voz firme. Debemos mostrarle que, aunque el pasado esté lleno de sombras, siempre hay luz al final del túnel. Con la decisión firmemente arraigada en su corazón, don Ramón dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar el mundo que se avecinaba. Llamó a Juanito, que estaba en el salón como si sintiera la tensión en el aire. Juanito, cariño, ven acá un momento, llamó, sintiendo el peso de sus palabras aunque su voz no titubeó. El pequeño entró con curiosidad, los ojos brillantes como estrellas. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó, confiado y alegre. Don Ramón se arrodilló para estar a la altura de Juanito. Hay cosas importantes que necesitamos decirte. No son fáciles, pero te queremos contar la verdad sobre nuestra familia. Juanito observó las expresiones de todos, la seriedad en el aire lo hizo fruncir el ceño, pero su espíritu estaba dispuesto a escuchar. ¿De qué se trata? Ezequiel y Clara se acercaron, formando un círculo como una muralla protectora alrededor de él. Don Ramón tomó aire y comenzó a hablar. Lo que tenemos que decirte es que hay historias en nuestra familia que nunca hemos compartido, historias que conectan a nuestros antepasados de manera más profunda de lo que crees, empezó, tratando de suavizar el impacto. Juanito lo miró, los ojos llenos de preguntas. Y aunque hay partes que pueden ser difíciles de comprender, continuó don Ramón, queremos que sepas que somos un equipo, que siempre lucharemos juntos y que tu felicidad es lo más importante para nosotros. Juanito asintió, la mirada seria pero llena de confianza en su abuelo. Lo entiendo, abuelo. Siempre estaré con ustedes también. Clara besó la frente de su hijo, sintiendo que el amor que compartían era suficiente para prepararlos para cualquier tormenta. Mientras don Ramón continuaba revelando los secretos del pasado, la atmósfera se volvía más pesada y tensa. Pero a medida que las palabras salían de su boca, él comprendió que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de unir más que de separar. El relato de los secretos familiares, de los pactos de otros tiempos, de las decisiones que los estaban persiguiendo, se fue desarrollando, matizándose con la conexión emocional que compartían. Y aunque el miedo podía ser devastador, había algo en la unión de su amor, su fuerza, que les dio calma y claridad. Así, en aquel salón lleno de historia, la vida los tocó en un nuevo amanecer. El universo, aunque lleno de secretos, se volvió un espacio de luz. Todo lo que habían vivido sirvió de cimiento para enfrentar el futuro. Era un nuevo comienzo, un nuevo pacto, pero esta vez, respaldado por la poderosa fuerza del amor y la unidad familiar. Así, don Ramón y su familia salieron juntos hacia un futuro incierto, pero su amor ya no dependía de un secreto, sino de la verdad compartida. El pasado estaría en sus corazones, pero el futuro prometía ser más brillante, uno donde todos podían brillar a su luz. La historia de don Ramón no terminaba aquí, sino que comenzaba un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y redención. Y si te ha tocado el corazón como lo hizo con don Ramón y su familia, necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.